Por primera vez en su historia, Colombia será anfitriona de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, la COP16. Aquí en Innovación en Acción hablamos sobre acción climática, así que acompáñenme a ver qué relación hay entre la acción climática y la biodiversidad, y por qué esta COP es tan importante. Nature is biodiversity, and biodiversity is what provides ecosystem services of all kinds, and that includes climate regulation, it includes adaptation. If you look at the history of the Earth, you have about 4 billion years, and over this time you have, since the first species came to Earth and life started, it was a constant process of diversification. And it was a constant process of adaptation to different climatic conditions that span over millions and millions and millions of years. 10,000 years ago, agriculture started, and the first farmers were selecting seeds because under natural selection as well. So the evolution of agricultural crops and the evolution of agricultural species have been a combination of human ingenuity and selection and climate adaptation processes. So when you talk about adaptation, the biodiversity is an essential ingredient for it because it's adapted to different climatic conditions, and obviously even if now we face an accelerated climate change, climate has been constantly changing throughout the history of the Earth. Now let's come to the other dimension, which is mitigation. Even when the forests developed, the plants, the trees developed, they became carbon, fossil fuels, oil. That again is a process, and the reason why we are facing climate change is because now we're taking out these fossil fuels and we are using it for producing energy, which of course is good, it creates development, etc. But again, it's part of a natural process to absorb that carbon back. So the more we use trees, the more we plant trees, the more we manage soils to sink the carbon, the more we can reduce and mitigate the impact of climate change. And biodiversity plays an important role because it's not just about planting a tree, but it's planting the right tree for a given environment. So again, you need to select the right species, the right population, the right seeds to make sure that they grow as fast as possible and they can operate as a sink for carbon as fast as they can. So biodiversity is critical both for adaptation and mitigation. América Latina es reconocida por ser la región más biodiversa del mundo. También es reconocida por tener un potencial grandísimo en cuanto a la producción de alimentos para la región y para el mundo. Pero al mismo tiempo tenemos retos muy importantes en términos de cambio climático, como nos están afectando los fenómenos niño y niña, que cada vez son más intensos, frecuentes y erráticos. Y por el otro lado tenemos grandes pérdidas de biodiversidad. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo los sistemas agroalimentarios se están viendo perjudicados con reducciones en la productividad, en los ingresos para las familias, de ingresos dependientes de la agricultura y también en la competitividad de nuestros sistemas agroalimentarios. Así pues, es muy importante que las agendas de política pública y también de investigación en clima y biodiversidad estén integradas. Con este contexto y teniendo en cuenta que la COP es un pacto para proteger la biodiversidad firmado por 190 países, resulta importantísimo ese nexo entre la ciencia y la política. Y es allí donde la Alianza ha venido contribuyendo para generar un gran impacto. Bueno, la Alianza y el CGIAR viene apoyando a la Secretaría de la CBD y a los países miembros desde hace varios años, tanto en la negociación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, como ahora en la implementación de este Marco Global. En la COP16 en particular, como organización científica, esperamos seguir apoyando todo el proceso de implementación que en este momento está pasando primordialmente por la actualización de los planes de acción de biodiversidad en los países, para que toda la ciencia disponible pueda apoyar a los países en la implementación del marco global, a cerrar las brechas existentes, y especialmente estamos muy interesados en que todo este conocimiento, todas las innovaciones puedan llevarse a la acción, al territorio, apoyar a los países de una manera muy integrada, alcanzar las metas de biodiversidad, de cambio climático, entre otros de los objetivos globales vinculados con el desarrollo sostenible. Además del apoyo que hemos dado en el marco de las COP de biodiversidad,
También hemos venido apoyando las negociaciones de cambio climático a nivel global, regional e incluso nacional. Este apoyo ha sido traducido en, por ejemplo, procesos de formulación e implementación de planes locales de adaptación, las mismas contribuciones nacionalmente determinadas que hemos podido dar insumos desde la parte técnica y la implementación de políticas regionales como estrategias de agricultura sostenible adaptada al clima, en particular en la región de Centroamérica y República Dominicana. Aquí vemos una oportunidad grandísima en el marco de la COP16 de biodiversidad que se realizará aquí en Cali, Colombia, porque necesitamos integrar esas agendas de biodiversidad y cambio climático de manera que en los territorios veamos acciones integradas y que sean mucho más aplicables y que generen los resultados que necesitamos en los territorios, en los sistemas agroalimentarios que tenemos en los países y alrededor de toda la biodiversidad que tenemos en nuestros países de la región.